Bueno, les quiero presentar ahora a Ana Laura Suárez. Ana Laura es técnica en anatomopatología y trabaja también, es parte de los miembros de nuestra unidad. Así que los dejo con la preparación de muestras. Gracias, Ana. Bueno, ¿cómo están? Eh, sí, como decía Marcela, soy técnica en anatomía patológica, trabajo en el departamento de fisiopatología del Hospital de Clínicas y formo parte de la UBA también. Esta es una charla breve que me interesa que se queden con la idea de que cuando tenemos nuestro resultado final que vamos a ir a ver al microscopio, tenemos que pensar que tuvo un procesamiento previo y que todo lo que le hayamos hecho previamente a la muestra nos puede afectar en ese resultado final. Entonces, estos son unos puntos generales de los que vamos a hablar: pensar antes de actuar, cómo recolectamos las muestras, los métodos de procesamiento, los vamos a ver un poco por arriba, comparar ventajas y desventajas, los cortes histológicos y el montaje final. Entonces yo pensaba, ¿no?, que es esencial que cualquier persona, ya sea un investigador, un doctor, un médico, qué sé yo, el que quiera, que necesite observar cualquier cosa al microscopio, cualquier tipo de microscopio, tiene que conocer cuál fue el procesamiento previo de esa muestra, porque a veces lo que estamos viendo, nosotros esperamos que sea lo más comparable a la realidad y quizá que estamos viendo cosas que no son, y quizá que son agregados de ese procesamiento. Entonces, si nosotros conocemos el procesamiento que se hizo previamente, podemos detectar cosas y sacarlas de nuestro campo. Por eso digo que hay que pensar bien antes de actuar. Si, por ejemplo, nosotros ya recibimos una muestra hecha, bueno, ahí nosotros no hicimos el procesamiento, pero sería interesante que preguntáramos cómo fue procesada, cuáles fueron los pasos que dieron previamente para llegar a esa muestra que vamos a ver al microscopio. Si estamos en el punto cero y todavía no la tenemos, es lo ideal. Entonces tenemos que pensar bien qué es lo que queremos nosotros, ¿no? Esperamos nuestro resultado, y entonces a partir de eso buscar cuáles son los pasos, los métodos, los procedimientos, los reactivos que sean más favorables para obtener finalmente el resultado que esperamos, ¿sí? Entonces es importante pensar todo esto antes de ponerse a hacer nada. Y vamos a desarrollar rápidamente algunos de estos puntos. Bueno, de qué material biológico partimos, qué es lo que queremos ver en ese material, o sea, si son células, si es un tejido, si es un órgano, qué es lo que queremos saber, si es no sé, si es una estructura en particular, si es la forma de una célula, la distribución en un tejido. Después, cómo vamos a obtener esa muestra, cómo la vamos a visualizar, qué tipo de microscopio, es importante también. ¿Qué método de contraste, si es que le vamos a aplicar algún método de contraste para poder verlo después al microscopio, le vamos a aplicar a la muestra? ¿Qué procesamiento le vamos a hacer? ¿Y cómo la vamos a montar? Entonces, para empezar tenemos que saber desde qué muestra biológica vamos a partir. Si son células, si es un tejido, si es un órgano entero o un fragmento de un órgano, si es un animal entero cuando son pequeños o una parte de un animal, o pueden ser plantas o animales vivos. ¿Y qué es lo que vamos a usar de esa muestra? Si lo que queremos ver son células, si son organelos específicos, una mitocondria, un lisosoma, si son moléculas intracelulares o extracelulares, la morfología de alguna célula en particular o de un tejido, si son estructuras subcelulares. Todo eso nos tenemos que ir planteando nosotros, ir haciendo paso a paso para ir haciendo como una estructura de procesamiento
para llegar a nuestro resultado. ¿Qué es lo que queremos saber? Bueno, no sé, si las características del núcleo de una célula han cambiado, si las mitosis, la cantidad de mitosis o en dónde se dan, si hay aumento o disminución de algún tipo de célula en particular, no sé, el crecimiento de algún organismo o procesos in vivo cuando estamos tenemos una muestra in vivo. Son ejemplos, ¿no? ¿Cómo vamos a obtener la muestra? Entonces, bueno, si son células, las podemos obtener de un cultivo celular, o puede ser una punción de aspiración por aguja fina, o puede ser líquidos como un líquido peritoneal, un líquido pleural, de los que podemos obtener células. Podemos obtenerlo por medio de improntas o de extendidos citológicos. Podemos hacer una biopsia, en ese caso el individuo al que le sacamos la muestra puede permanecer vivo, ¿no? Se hace una cirugía, se saca una muestra, o después de que muere el animal, podemos hacer una disección y ahí obtener diferentes órganos, tejidos, lo que se necesite. Pueden ser huevos, pueden ser fragmentos de plantas o plantitas enteras, según el tamaño, o pueden ser animales o células in vivo. Y bueno, y después pensar en qué microscopio, esto va junto con qué microscopio voy a usar y qué medio de contraste pienso aplicarle a la muestra, ¿no? Tenemos microscopios de luz y microscopios de fluorescencia. Nosotros tenemos que ya ir pensando qué microscopio es el que vamos a hacer, porque no todos los métodos de contraste o todos los procesamientos sirven para cualquiera de los dos microscopios. Entonces, ¿qué método de contraste podemos aplicar? Podemos no aplicar ninguno, tener una lámina en blanco para ver autofluorescencia, o para contraste de fases o DIC, que ya los vieron en charlas anteriores. Podemos aplicarle unas coloraciones histológicas, podemos hacerle inmunistoquímica o inmunofluorescencia, en el caso de usar un microscopio de fluorescencia, por ejemplo. Cuando tenemos una lámina en blanco, es simplemente eso, ¿no? Es una lámina a la que vamos a usar para ver autofluorescencia, como en aquella imagen. Contraste de fases y DIC, me imagino que ya deben haber visto alguna imagen en las clases anteriores. Coloraciones histológicas, bueno, tenemos para demostrar variedad de estructuras o moléculas que puede haber en un tejido. La hematoxilina eosina, que es la que se ve allá arriba primero, nos sirve como guía a veces cuando nos piden láminas en blanco, para tener una idea de la estructura general del tejido. Por ejemplo, no sé, hay para detectar colágeno, por ejemplo, las técnicas, los tricrómicos, para las fibras elásticas, la orseína, para el tejido adiposo oil red. Son ejemplos, hay otro tipo de coloraciones. Y bueno, tenemos diferentes tipos de coloraciones. Uno tiene que pensar qué es la estructura a la que quiere señalar o resaltar y buscar, si lo que quiere es una coloración histológica, cuál es la acorde. Con respecto a la inmunistoquímica y la inmunofluorescencia, se basan en la detección de la reacción antígeno-anticuerpo. Pueden ser métodos directos o indirectos, y la diferencia que hay entre la inmunistoquímica y la inmunofluorescencia es cuál va a ser el método de detección. En el caso de la inmunistoquímica, en la imagen de arriba lo que vemos es un método indirecto. Tenemos un anticuerpo primario que es específico para el antígeno que nosotros queremos ver, y después un antígeno secundario que viene unido a un polímero que tiene adheridos enzima peroxidasa, que es la que va a reaccionar con la diaminobencidina con la que le vamos a incubar después, y esa reacción va a generar el color marrón característico de las inmunistoquímicas. En el caso de la inmunofluorescencia,
El método es que en vez de tener la peroxidasa y la reacción con la diaminobenzina, tenemos un fluorocromo. Entonces, ¿cómo vamos a procesar la muestra? Si tenemos una muestra viva, es viva, no la procesamos. Usamos intravital o puede ser muestras ex vivo, que son células o tejidos o fragmentos de órganos que se pueden mantener vivos en un medio de cultivo, fuera del animal, pero vivos. Después la muestra puede ser en fresco, tampoco la procesamos, la usamos enseguida por medio de una observación directa, o podemos hacer extendidos citológicos o improntas, eso lo hacemos directamente, o lo podemos fijar. ¿Por qué? ¿Por qué iríamos a fijar una muestra? Porque la queremos conservar. Porque si no la fijamos, la autólisis generada por las enzimas intracelulares y la putrefacción generada por las bacterias externas, internas, que tenemos todos, van a empezar a degradar la muestra, y si nosotros la queremos conservar en el tiempo, tenemos que detener todas esas acciones. Y lo que tiene también fijar la muestra es que se puede preservar la morfología y la estructura molecular lo más parecido a la realidad. Y esto nos permite también obtener los bloques de una dureza suficiente como para poder realizar después los cortes histológicos, ¿sí? Y tenemos métodos de fijación, hay varios, en este caso vamos a nombrar físicos, por congelación, y químicos por perfusión o difusión. En perfusión se puede fijar un animal entero o un órgano o un grupo de órganos por medio de los vasos, se vacían los vasos y se va pasando el líquido fijador hasta terminar de fijar todo el animal. Y si no, por difusión, tomamos un fragmento, tomamos la muestra y la metemos adentro del líquido fijador para que por difusión se vaya metiendo adentro del tejido, y entonces de esa manera se fija. Entonces, ¿qué procedimientos tenemos, qué protocolos tenemos para poder fijar? En congelación podemos fijarlo de dos maneras. Una es por medio del enfriamiento de isopentano en nitrógeno líquido, que nos da un enfriamiento, una congelación relativamente rápida y no tan rápida. Ahora después lo vamos a ver más en detalle. Y podemos hacer una crioprotección previa también, en ciertos tejidos que necesitamos una crioprotección, fijando el tejido en paraformaldehído y después haciéndole unos pasajes en sacarosa. Después, bueno, las células se fijan en paraformaldehído y las muestras que vamos a procesar para la inclusión en parafina las vamos a fijar en formol. Entonces, el protocolo para el primero que hablamos, de enfriar el isopentano en el nitrógeno líquido. Esto es para que nosotros podríamos poner la muestra en el nitrógeno directamente, pero eso nos llevaría a que la muestra se congela tan rápido que el agua que tiene el tejido forma cristales y nos rompe después todo el tejido. Cuando hacemos los cortes sale todo roto el tejido y es por eso. Entonces nosotros bajamos un poco la velocidad enfriando isopentano y poniendo la muestra dentro del isopentano. Entonces eso se congela, pero de una forma un poco más lenta. Y para obtener un bloque usamos el Pistutec, que es como agua en gel, no afecta absolutamente nada a la muestra, no difunde hacia adentro de la muestra, solamente sirve para hacer un bloque
en el que adentro está el tejido y después poder llevarlo al crióstato y poder cortarlo. Lo que sí después, esos bloquecitos los tenemos que guardar rápidamente en el trasfilce de menos 80 grados para poder conservarlo en el tiempo. Y este es el set, que hay un balón con nitrógeno líquido, adentro está el recipiente con el isopentano para enfriarlo, tenemos la muestra, la metemos adentro, esto que está en blanco acá es el Pisutec, que al congelarse queda blanco. Originalmente es transparente y con consistencia de gel, y cuando se congela queda blanco y duro. Y eso nos da la posibilidad de hacer los cortes después al crióstato. Nosotros, por ejemplo, hay diferentes tipos de moldes, nosotros usamos los blisters de medicamentos, que nos da una medida de bloque para poder después llevar al crióstato y que nos entren las platinas, para poder guardarlos en los criotubos, de forma de poder identificarlos bien y guardarlos de forma ordenada en el freezer de menos 80, que después si no es un relajo. Pero yo he visto gente que se ha dado maña para crear cualquier tipo de molde y dada la necesidad de cada uno, se puede probar. Después el otro procedimiento con crioprotección para después congelar la muestra es el siguiente, que se usa más que nada en cerebros de ratones, en los que primero fijamos en paraformaldehído y después le hacemos esos baños con sacarosa diluidos en PBS al 15 y al 30%, una semana cada uno. Entonces ahí tenemos que pensar también en los tiempos, ¿no? El anterior es enseguida, o sea, yo saco la muestra, enseguida la congelo, enseguida lo guardo. Es cuestión de minutos. Esto ya nos está llevando un par de semanas mínimo, más la fijación, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? Porque eso también es importante. O sea, yo quiero la muestra ya. No, mira, no va a poder ser porque este procedimiento te lleva tanto tiempo. Entonces, uno tiene que ir teniendo en cuenta también los tiempos. Después de que se hacen los baños en la sacarosa, se puede guardar en el freezer a menos 20 o llevarlo directamente al crióstato, donde se va a congelar, y hacer los cortes. Las células que obtenemos de cultivos celulares se fijan en paraformaldehído al 4%, 10 minutos, son tiempos cortos, se hacen lavados en PBS, y esas células después de fijadas se pueden guardar a 4 grados en heladera durante 2 semanas, o ya pueden prepararse para verlas al microscopio, si se va a aplicar un método de contraste. Lo que sí, las células necesitan un paso de permeabilización con tritón para que se abran los poros y pueda ingresar el método de contraste que vayamos a usar, ya sea el anticuerpo para unirse al antígeno o los colorantes para unirse a su molécula diana. Y acá pasamos a los protocolos en los que vamos a fijar en formol para después obtener un bloque de parafina. Y yo no quiero que se aprendan el protocolo de memoria, o sea, quiero que se queden con grandes cosas. Por ejemplo, vamos a fijar en formol. Formol baferado al 4%. ¿Por qué se usa formol baferado al 4%? Porque se ha comprobado de que es el fijador que genera menos cambios en la estructura tisular, es de rápida difusión, podemos tener volúmenes grandes, porque hay que pensar que el volumen del fijador tiene que ser 20 veces más que el tamaño de la muestra, por ejemplo. Pero lo que tiene el formol es que forma, con los grupos funcionales de las proteínas, forman una red y eso puede enmascarar antígenos que después nosotros querramos ver. Dependiendo de cuál sea el método de contraste que nosotros vayamos a usar, esto nos puede molestar o no. Pero es reversible.
Así que, dadas todas esas características, el formol es el selfijador que se opta para la fijación, para la redundancia. Y siguiendo el protocolo, como la muestra la vamos a incluir en parafina, y la parafina no es miscible en agua, y nuestro tejido es 70% agua, tenemos que sacarle el agua al tejido, entonces tenemos que deshidratarlo. Para deshidratarlo le hacemos pasajes en alcoholes de graduación creciente. Acá tenemos que pensar que se nos puede resecar la muestra, ¿no? Está bien, la deshidratamos, pero se nos puede pasar, entonces tenemos que cuidar los tiempos, la cantidad de pasajes, los tipos de alcoholes que vamos a usar. Y después tenemos que pensar también que la parafina se diluye a 60 grados, o sea que eso significa que después que la fijamos, la deshidratamos, la vamos a meter en la parafina a 60 grados a la muestra, y bueno, el calor también puede generar cambios. Y si no tenemos una estufa que nos ande bien el termómetro y está más de 60 grados, se nos puede quemar la muestra también. Así que tener en cuenta todos esos cuidados. Y dentro de este protocolo podemos tener diferentes casos. Por ejemplo, si nuestra muestra tiene mucha grasa y no es lo que queremos ver, tenemos que desengrasarla previamente, porque si no, no se va a formar bien el bloque de parafina, no van a salir bien los cortes. Y eso nos implica, bueno, 24 horas la muestra en éter, mínimo, o quizá que un poco menos, dependiendo de la cantidad de grasa que tenga, dependiendo del tamaño de la muestra. Ya le agregamos un día más al procesamiento. Si es un hueso la muestra o nuestra muestra tiene calcificaciones y tenemos que sacarle los iones de calcio porque son muy duros para cortar, entonces hay que sacárselos. ¿Cómo? Decalcificando con ácido nítrico, ETA, resinas de intercambio iónico. Eso dependerá de el tamaño del hueso, la cantidad de calcificaciones, el tiempo que nos lleve. Pero ya tenemos que contar con un paso más. Los tejidos que son duros también tenemos que ablandarlos, como la córnea, el ojo, todos los tejidos del ojo son duros, entonces también tenemos que hacer un paso previo para ablandar el tejido y poder después cortarlo. Y después que tenemos el bloque, ¿cómo lo cortamos? Ya tenemos los bloques congelados, tenemos los bloques de parafina. Los bloques de parafina los cortamos en un micrótomo, que es este que se ve acá arriba. Y lo que nos da, la ventaja que nos da los bloques en parafina es que podemos hacer una cinta consecutivos. Nosotros cortamos, no sé, a 5 micras y tenemos 5, todas seguidas, entonces podemos tener una guía de cómo va cambiando, o si queremos dos cortes iguales, van a tener 5 micras de diferencia nada más. Hacemos dos láminas y son prácticamente iguales. Esa es la ventaja que tenemos con la parafina. Con los bloques congelados no tenemos esa suerte, cortamos en un crióstato, que es el mismo sistema que el micrótomo, pero que está dentro de una cámara, que está a menos 20, menos 25 grados, y podemos sacar de a un corte. Muy difícil sacar dos cortes seguidos. De todas formas, la diferencia puede ser mínima. Ustedes tienen que pensar que en el momento que se corta, ya va bajando la temperatura. En el momento que nosotros lo tomamos con la lámina, que es por diferencia de temperatura, ya perdió la temperatura, ya bajó más o subió más la temperatura en realidad. Y en la superficie del bloque va subiendo la temperatura también. Entonces, eso nos lleva a tener que desgastar un par de veces y después volver a sacar otro corte. Por eso les digo que no son tan seguidos, pero que tampoco es la gran diferencia. O sea, se pueden hacer dos láminas muy similares. Y bueno, después que ya tenemos las láminas, o las dejamos en blanco, o les podemos hacer un contraste. Si vamos a hacer una coloración histológica, va a también tener un procedimiento en el que vamos a usar un montón de reactivos químicos.
para empezar, los colorantes por lo general están preparados en medio acuoso. Y nosotros venimos de la parafina que no tenía agua. Entonces, a ese corte lo tenemos que deparafinar con silol, por lo general, y después tenemos que hidratarlo de nuevo con alcoholes de gradación decreciente. Le aplicamos la coloración que vayamos a hacer y después, para montarlo, dependiendo de la coloración que hayamos usado, hay algunas que son... dependiendo del medio montaje que vayamos a usar, si vamos a usar un bálsamo de Canadá o un Entellán, no son miscibles en agua, entonces tenemos que volver a deshidratar y usar el silol, que es un intermediario entre los alcoholes y el medio de montaje. Si vamos a usar un medio de montaje acuoso, nada, después de la coloración lo montamos. Pero para que tengan en cuenta que esto también se va agregando a la muestra final. Para la inmunistoquímica, el principio es igual, porque la inmunistoquímica es todo con buffer y medios acuosos, así que tenemos que hidratar la muestra de nuevo, deparafinarla, hidratarla. Y acá tenemos este paso de la recuperación antigénica, que era lo que yo les decía que nos hacía el formol. Tenemos que romper esa malla que nos formaban los grupos funcionales de las proteínas para que los antígenos queden expuestos a los anticuerpos que nosotros le vamos a poner. Y en este caso, bueno, tenemos que tener cuidado con el pH del buffer que vamos a usar, que eso por lo general, ese dato se saca de la datasheet del anticuerpo. Tener cuidado con las temperaturas, porque este paso por lo general se hace con calor. Se pueden usar ollas a presión, vaporeras, microondas. Después, una cosa importante que aparecía en el procesamiento de las células, y que lo vemos acá, los lavados en PBS. Uno dice, sí, lavados en PBS. Es fundamental, porque si no hacemos suficientes lavados en PBS, o los necesarios, nos quedan residuos del reactivo anterior que se pueden mezclar y nos pueden estar después interfiriendo en el resultado final. Si hacemos demasiado, podemos estar lavando demasiado el reactivo que pusimos anteriormente. Entonces, son fundamentales los lavados y tener cuidado con ellos. Bueno, después es incubar con el anticuerpo primario, que eso dependerá de cada proyecto, de lo que se quiera ver. La dilución, también eso se ve todo en la datasheet, lo que necesiten. Se incuba con el anticuerpo secundario y después la diaminobencina, que la resalté porque es carcinogénica y hay que tener bastante cuidado también. Aparte de que hemos visto otros que tienen también sus maliciosidades, pero bueno, esta es como que feíta. La inmunofluorescencia es similar a la inmunistoquímica. Por lo general se hacen cortes más finos, también se hace una recuperación antigénica, pero aparte de acá también hacemos una permeabilización, como con las células, en tritón. Y tenemos que tener en cuenta en la inmunofluorescencia que, llegado el momento de poner el anticuerpo que esté unido al fluorocromo, ahí ya tenemos que hacer los pasos en oscuridad. Las células, como habíamos visto, se fijan en paraformaldehído, se permeabilizan con tritón. Bueno, se pueden hacer bloqueos. En la inmunohistoquímica, por ejemplo, se tiene que bloquear la peroxidasa interna, porque si no, si recuerdan que en el antígeno secundario teníamos el polímero unido a la peroxidasa, es esa peroxidasa que queremos que se una a la diaminobencina, no a la de todo el tejido. Entonces tenemos que bloquear primero la interna para que se vaya a unir solamente a esa. Y se pueden bloquear otras enzimas, dependiendo del anticuerpo. A veces eso nos dice el datasheet también del anticuerpo que vamos a usar, cuáles son las que se tienen que bloquear. Entonces, comparando, si lo fijamos lo fijamos en formol y lo procesamos para inclusión en parafina, o lo congelamos. Eso depende también de lo que nosotros querramos al final. A veces no es,
es mejor uno que el otro, sino que tengo que hacer uno, el otro no me sirve, ¿verdad? En las muestras que fijamos, acordarse de que fijamos en formol, que nos genera la red, que tenemos que deshidratar, hidratar, la inclusión en parafina, el calor, ¿no? Acordarse de todas esas cosas que vimos en los protocolos. El tiempo de procesamiento y lleva 2-3 días. Ya tenemos que pensar que la fijación no es menos de 24 horas, el protocolo de inclusión nos lleva un día, día y medio. Después, si hacemos contraste, un inmuno lleva un par de días o un día, dependiendo. Lo que sí está bueno de la inclusión en parafina es que preserva bastante la morfología y las características estructurales del tejido, porque comparándolo con el en frío, por ejemplo, en un tejido de pulmón, la parafina entra dentro del tejido y en el pulmón lo que tenemos es aire adentro. Y si nosotros queremos ver los alvéolos, qué tan grandes son o qué tan abiertos están, eso la parafina metida adentro y dura nos va a mantener esa estructura. En cambio, cuando nosotros congelamos, el Tisutec, que es el que usamos para hacer el molde, no entra al tejido y los alvéolos van a estar con aire nada más. Cuando nosotros los vayamos a cortar, el tejido se nos va a hacer así y se nos va a pegotear todo porque el aire se va a pegotear. Entonces, en ese caso no nos sirve congelar la muestra. Tendríamos que procesarlo para la inclusión en parafina. Por ejemplo, puede generar alguna alteración en los antígenos, por lo que decíamos del formol. Lo que tiene es que es muy reproducible. Y bueno, los reactivos y el equipamiento es de fácil acceso. O sea, no es que un micrótomo se compre en el laboratorio de la esquina, pero se consigue. Y después se puede guardar durante mucho tiempo. Los bloques bien conservados, en un lugar fresco, oscuro, pueden durar mucho tiempo los bloques de parafina. Con respecto a los bloques congelados, bueno, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener todo el set de enfriamiento en el lugar. El procesamiento es rápido, dijimos, cuestión de minutos. Los fragmentos por lo general son más chicos que los que se pueden guardar en parafina. Puede haber alguna alteración en la morfología, como decíamos hoy en el tejido de pulmón. Si no tenemos cuidado en el momento de congelar, podemos tener los artefactos por los cristales de agua que se formen. Se preservan muy bien las características antigénicas, por eso siempre para un inmunistoquímico o una fluorescencia siempre se prefieren cortes a congelación. Hay que tener mucho cuidado que no se vaya a descongelar, porque estamos pensando que cuando se descongele es una muestra fresca y se nos va a pudrir si la dejamos. Entonces, siempre tener cuidado de que nunca llegue a descongelarse del todo. Y la durabilidad responde a esto, ¿no? Si tenemos el cuidado de siempre mantenerlo congelado, siempre tenerlo a menos 80, después bajarlo a menos 25 cuando lo vamos a cortar y nunca dejar que se descongele del todo, puede durar todo el tiempo que sea necesario. Y después con respecto al montaje, ¿para qué montamos? Una de las grandes razones es para conservar la muestra, porque si nosotros le hacemos todo esto, todo re lindo, y la dejamos así, se seca. No ve nada. Entonces es una forma de conservarla. Las láminas después de montadas pueden durar años, todo lo que quieran, si están bien conservadas, por supuesto. Aparte, necesitamos ponerle un vidrio para, esto lo deben haber explicado mejor los microscopistas, para la dispersión de la luz, por la dispersión de la luz. Necesitamos ponerle un vidrio arriba, porque si no, no se va a ver nada tampoco. Los lentes que son por inmersión, no le podemos poner, fíjense, que no le podemos poner una gota de aceite arriba del tejido, una chanchada. Tenemos que ponerle el vidrio, que aparte
lo necesitamos para la difracción de la luz, la dispersión de la luz. Medios de montaje, bueno, hay variedad. Tenemos los que son en medio acuoso y los que no. Bálsamo de Canadá, Entellán y algún otro no son visibles en agua. El PVA y medios de montaje comerciales que sí son acuosos. Eso dependerá cada uno después de cuál sea los requerimientos que quiera para su resultado final. Y se le pueden agregar, por ejemplo, Dawco, que es un agente antidecayente para cuando usamos fluorocromos, o DAPI, que marca los núcleos, pero nunca poner DAPI en el medio de montaje porque si no se marca todo. ¿Sí? Los contenedores para poner las muestras, bueno, hay variados dependiendo de cuál sea el tipo de muestra. Si son células, bueno, vamos a usar una placa de estas redondas, placa de Petri, o un frasco, o estas plaquitas que están, yo no me sé el nombre de todos, pero que tienen cubetitas, tienen separaciones. Cuando son cortes de tejido, bueno, usamos las clásicas láminas de vidrio y los montamos con un cubre de vidrio. La importancia del cubre también, no es solamente el medio de montaje que vayamos a usar, que también tenemos que saber qué índice de refracción tiene. El vidrio también, dependiendo del grosor del vidrio que le pongamos arriba, es como lo vamos a ver después. Si ponemos un vidrio muy grueso o un vidrio muy fino, nos va a cambiar la perspectiva. Ahí hay un ejemplo y este es otro. Allá arriba tienen la medida de las micras que tiene el cubre y ven la diferencia en la resolución de la imagen. Entonces, para terminar, dijimos al principio, pensar antes de actuar. Pensar en cuál es el resultado que queremos obtener y entonces ir paso a paso fijándose en cada protocolo, en cada proceso, en cada reactivo que vayamos a usar, a ver cómo nos va a afectar a nosotros nuestro resultado final y después obtener nuestra muestra y compararlo, y cuando veamos cosas que no nos parece que se correspondan con la realidad, podemos ir para atrás y buscar en dónde estuvo el error o dónde podemos cambiar el procesamiento para después volver a obtener una muestra que sea más satisfactoria. ¿Sí? Bueno, nada, ¿preguntas?